Qué buena está la comida. Ya, es que cocino muy bien. ¿Por qué buena? Porque bien. Soy David, profesor de español como lengua extranjera. Y hoy te explico una de las dudas clásicas que tienen los estudiantes de español desde el principio. Antes de empezar, recuerda que puedes activar los subtítulos en español o inglés clicando aquí abajo. Y ahora sí, empezamos. Desde que hago deporte me siento muy bien. Estos ejercicios están bien hechos. Bien es un adverbio y por eso nunca cambia su forma. Siempre decimos bien y en su uso principal acompaña a verbos. Nos indica que una acción se hace de manera correcta, adecuada o satisfactoria. Nos informa, por tanto, de cómo hacemos esta acción. Hablas bien español. Juego bien al fútbol. Siempre bien y con verbos. Este es el uso más frecuente y por eso tenemos que aprenderlo bien. Ahora pasamos al segundo uso de bien. David, ¿te gusta mi nueva sudadera? Sí, es bien bonita. Jessy, ¿cómo está la tortilla de patatas? Está bien buena. David, ¿vamos al gimnasio andando? Pero si está bien lejos. Otro uso, quizá un poco menos frecuente, pero muy interesante, es utilizar bien para intensificar o adjetivos, como en los dos primeros ejemplos, bien bonita y bien buena, o incluso a adverbios, como en el tercer ejemplo, bien lejos. También podría ser bien cerca, bien lento o bien rápido, parecido a usar muy, muy bonita, muy lejos. Además, bien puede ser utilizado como sustantivo. Por un lado, tenemos hacer el bien, un sustantivo abstracto, una idea. Ese bien significa lo contrario al mal, es decir, actuar de forma correcta moralmente. Pero no lo podemos confundir con hacer algo bien. Aquí acompaña a un verbo, como en el uso principal, y por eso significa hacer una acción con habilidad. Hablas bien español. Por otro lado, tenemos tener un bien o tener bienes, que son objetos materiales o servicios que tienen un valor económico. Son las cosas que forman parte de nuestro patrimonio. Un coche, una casa, un negocio o un ordenador, por ejemplo. Y ahora, antes de continuar con bueno, quiero decirte que para practicar todo lo que explico en este vídeo, puedes descargarte el PDF con ejercicios que hemos preparado para ti. Puedes encontrarlo en la descripción de este vídeo o en el comentario fijado. Este libro es muy bueno. Me encanta. Sí, a mí también. Me lo recomendó Paula. Bueno es un adjetivo y, como hemos visto en el ejemplo, modifica a un sustantivo, a libro en este caso, que dice algo positivo de él. Y algo importante, cambia su forma. Depende del sustantivo al que acompaña. Vamos a ver unos ejemplos. Creo que este vídeo es muy bueno. Sí, hay buenos ejemplos. Jessy, ¿vamos al cine el miércoles? Hay una buena oferta. Sí, me parece bien. Hay muy buenas películas ahora. Vídeo masculino singular, bueno. Ejemplos masculino, pero plural, buenos. Oferta femenino y singular, buena. Y películas femenino, pero plural, buenas. Con esta explicación podemos entender que podemos decir la misma frase
o una frase parecida, pero dándole un pequeño matiz, una pequeña diferencia si usamos bueno o bien. Por ejemplo, este vídeo es muy bueno. Nos centramos en el sustantivo, en vídeo, y le añadimos ese adjetivo, ese bueno. Le damos una característica positiva. Pero también podemos decir, David ha hecho el vídeo muy bien. Aquí nos centramos en la acción, en cómo está hecho este vídeo. Y también le damos un matiz positivo, con bien. Otro ejemplo puede ser, tu español es bueno o tú hablas bien español. Pero bueno, hemos visto bueno, buena, buenos y buenas. Pero entonces, ¿qué es buen? Este es un buen libro. Me encanta. Sí, a mí también. Me lo recomendó Paula, una buena amiga. Cuando bueno va delante de un sustantivo masculino y singular, lo acortamos. Por eso, en el ejemplo tenemos un buen libro, pero una buena amiga. Amiga es femenino, entonces no se acorta. Tampoco se acorta si decimos son buenos libros, porque ya tenemos el plural. Y tampoco si decimos el libro es bueno, porque no va delante del sustantivo. Por lo tanto, tengo un buen plan, tengo un buen amigo, pero tengo una buena idea. Cuando colocamos el adjetivo delante o detrás del sustantivo, tenemos un pequeño pero interesante cambio de significado. Y esto de acortar el adjetivo ocurre no solo con bueno, sino también con algunos adjetivos más. Si quieres que te lo explique todo detalladamente, déjamelo en los comentarios para próximos vídeos. Y pasamos a la última parte, donde te voy a explicar algunas expresiones o frases hechas que utilizamos de manera muy habitual con bueno o bien. La primera es qué bien, que expresa alegría o satisfacción. David, he aprobado el examen. Anda, qué bien. Aunque también puede ser irónico si el tono cambia. La segunda frase hecha es está bien, que expresa aprobación o acuerdo. Jessy, ¿quedamos con tus primos a las 6? Está bien. Jessy, ¿te gusta la idea? Está bien. ¿Estamos de acuerdo o damos nuestra aprobación? Como puedes ver, sin mucha emoción. A Jessy no le encanta la idea, pero está ok, está bien. Pasamos a la siguiente. Ya está bien. Y podemos ver cómo solo con añadir ese ya a la frase hecha anterior, está bien, cambia completamente su significado. Vamos a ver un ejemplo. Jesse, no puedo ir al gimnasio. Es que no tengo tiempo. David, ya está bien. Siempre haces lo mismo. No tengo tiempo para nada. Siempre tengo muchos problemas, mucho trabajo. Estoy cansadísimo. Ya está bien de quejarse. Se usa para decir que estamos cansados o molestos de una situación, que ya es suficiente. Y la última con bien es más bien, muy útil. ¿Estás enfadado? No, más bien estoy cansado. En verano viajamos a Italia. Sí, pero en primavera, más bien, es en mayo. No niegas completamente, pero ajustas, corriges, precisas una afirmación previa. Es equivalente a mejor dicho. Importante
no confundirlo con cuando queremos hacer una comparación. Podemos decir, el español es más difícil que el inglés, por ejemplo. Pero decir, yo hablo español más bien que tú es totalmente incorrecto. El comparativo de bien es mejor. Yo hablo español mejor que tú. Y pasamos a las frases útiles con bueno. La primera es utilizar bueno como muletilla. Bueno, vamos a empezar. Pero entonces, ¿qué hacemos? Una palabra súper utilizada. Aquí no tiene función de adjetivo, no modifica a ningún sustantivo. Simplemente la utilizamos para empezar a hablar, para introducir un tema o para cambiar de tema. Con este uso tenemos para un vídeo completo. Pero bueno, quería explicártelo brevemente porque estoy seguro de que lo vas a escuchar con mucha frecuencia. De hecho, en el podcast que hacemos Jess y yo para estudiantes de español, lo utilizamos de manera frecuente. Pero bueno, Jessie. Bueno, Jessie. Ahora sí. Pero bueno, listo. Bueno, yo hice la broma con tu familia. Bueno, pues en la plataforma que utilizamos para las clases, bueno, la conversación, mejor dicho, otro uso de bueno es para expresar duda o acuerdo o desacuerdo sin estar muy convencidos del todo. Vamos a verlo. Esta película es la mejor del año. Bueno, no sé. A mí no me gusta tanto. ¿Comemos mañana con Martín y Lucía? Bueno, vale. En el primer ejemplo, no estamos de acuerdo del todo. Tenemos dudas de si realmente esa es la mejor película. En el segundo ejemplo, estamos de acuerdo, pero no muy convencidos. No nos apetece demasiado. Y también podemos expresar que no estamos ni bien ni mal, o que algo no está hecho demasiado bien. Ayer tenías fiebre. ¿Estás hoy un poco mejor? Bueno, ¿te ha gustado la comida? Bueno. En el primer ejemplo, no estamos ni mal ni bien. Estamos regular. En español, regular significa, por un lado, como otros idiomas, hacer algo de forma habitual, hacer algo de forma normal, pero también significa que no está ni bien ni mal, está regular, en un punto medio, probablemente un poquito más mal que bien. En el segundo ejemplo, la comida no nos ha gustado mucho, no está muy mal, pero tampoco bien, está regular. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora haz los buenos ejercicios que te he dejado en el PDF de la descripción para comprobar si has entendido todo bien. Nos vemos en el próximo vídeo.